Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Bendiciones para todos los amigos, los hermanos en Cristo Jesús. Hay una porción de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y eso es precisamente lo que pretendo hacer en esta ocasión. Quisiera dar testimonio de cómo el Señor me rescató, me liberó, rompió las cadenas, las ataduras demoníacas en mi vida, cómo fue el proceso. Así que te pido que seas paciente y que compartas este testimonio, porque sé que puede ser de bendición, de edificación a otras almas que puedan identificarse y puedan entonces encontrar en Cristo Jesús el único camino, verdad y vida, la salvación para sus almas. Yo vengo de un hogar disfuncional. Me crié con mi abuelo, mi abuela. No me crié con mi papá. Mi mamá y mi papá no estaban casados. Simplemente pues estuvieron saliendo en fiestas, ¿no? En bailes. Y de ahí salí yo producto de esa relación. Así que me crié en un hogar disfuncional. Había mucha escasez, mucha pobreza, mucha necesidad económica. Me crié también en esa casa, una casa quizás de 3 cuartos, pero muy pequeña. Habían también mis tíos, ¿no? O sea que en un momento dado en esa casa pudieron haber cerca de 11 personas. Una casa muy pequeña para muchas personas con mucha necesidad económica. Pero no solamente había una necesidad económica, sino que también había una necesidad espiritual. Y es que por parte de mi abuela materna, ella heredó de su papá la costumbre o la tradición del espiritismo o el ocultismo. Y en mi casa, desde que yo tenía uso de razón, era normal prender o hacer ritos, prender fuego a un cuerno de toro, de vaca, para supuestamente espantar los malos espíritus. Era común usar el agua florida, era común leer los horóscopos, falta el mercado. Luego entonces tengo un familiar que entra de lleno en este mundo del ocultismo, entra en lo que es una rama de la religión afrocubana, que es la palería. Y entra de lleno y se vuelve muy conocido, ¿no? en mi barrio, y personas iban a mi casa a consultarse, etcétera, ¿no? Así que pude ver cómo personas llegaban para leerse las manos, consultarse, hacerse trabajos de brujería, hechicería. Podía haber manifestaciones en él, en este familiar. Cuando esos espíritus entraban y lo tomaban, lo posesionaban, hablaban por su boca, lo tiraban al piso, luego entraba el otro espíritu, él comenzaba a hablar y luego de dar instrucciones caía al piso y luego volvía a entrar el otro. En una noche fácilmente podían entrar entre 3 a 5 espíritus diferentes y esta persona, este familiar, terminaba literalmente como desmayado, sin fuerzas. Así que ese fue el ambiente donde yo me crié, un ambiente de necesidad económica, de ocultismo, espiritismo, pero no solamente de esto, sino también había alcohol. Mi abuelo, que fue la figura paterna que tuve, porque les dije que no me crié con mi papá, él tenía un problema serio de alcoholismo. Él era un buen ser humano, de corazón bueno, pero lamentablemente estaba atado al alcohol. Cuando tomaba, se transformaba en otra persona. Desde los 10 años de edad tomaba alcohol. Así que en este hogar había alcohol, había drogas, había violencia. Posiblemente recuerdo unos momentos específicos que me marcaron alrededor de
cuando tenía unos 10 o 11 años, un sábado por la noche, cuando termina el programa Super Sábado, que era muy famoso en aquella época. Recuerdo que era a las 9 de la noche. Recuerdo que estaban en un cuarto pegando unas estampillas, un álbum de estampillas con unas gafas. Y yo miraba las gafas y cambiaban los colores. Era algo muy novedoso para esa época. Y cuando escucho el alboroto, el ruido, mis primos gritando, y yo salía afuera para ver qué era ese alboroto que había. Y era que el esposo de mi tía, se habían separado por violencia doméstica, entró a nuestra casa, la agarró y le dio 7 puñaladas, dejándola casi muerta. Fue un milagro de Dios que no muriera. Usted dirá, pero ¿cómo sobrevivió a 7 puñaladas? La misericordia de Dios, porque no hay otra explicación para esto. Recuerdo también que mi abuelo en ese momento no había tomado una gota de alcohol, y cuando sale hacia afuera para ver qué estaba ocurriendo, también es apuñalado en su espalda, en su pulmón. Recuerdo ver a mi tía jadeando en el sillón, la sangre en todo el piso charcos de sangre, la policía llegar. Esa escena todavía la tengo en mi mente. Han pasado muchísimos años, más de 30 años, y todavía la tengo en mi mente. Posiblemente usted en las despedidas de año la pasaba abrazándose, besándose con sus familiares, pero en la mayoría de las ocasiones, en mi caso no era así, sino que esas reuniones familiares terminaban en pleitos, en peleas, uno agarrando por un cuchillo para matar al otro, el otro dándole puños al otro. Era un hogar donde la violencia, la oscuridad existía de una manera horrible y de una manera literal. Porque cuando un hogar, una familia está envuelta en el ocultismo, eso no puede traer bendición de Dios. Sencillamente el ocultismo, la brujería, la hechicería lo que trae es ruina, muerte, destrucción, pobreza y miseria. Casi todos los fines de semana la policía llegaba a mi casa de madrugada porque siempre había un pleito. Siempre había una situación donde uno peleaba con el otro y quería matar al otro. Era un ambiente de caos. Y yo con apenas 9, 10, 11 años ya yo no tenía deseo de vivir. Recuerdo que me tapaba los oídos y comenzaba a llorar detrás de la casa, a pedirle a Dios y a decirle: ¿para qué tú me traíste a este mundo? ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Para qué yo nací? Esa era mi oración, ese era mi reclamo ante ese Dios todopoderoso. Más tarde, al pasar el tiempo, ya era adolescente, continuaba el ambiente de brujería, hechicería, el ambiente de droga, vicio, hasta inclusive en ese hogar se coló la pornografía. Era todo lo que te puedas imaginar, todo lo que tú puedas pensar de que le pueda hacer daño a un hogar. Eso permeaba en esta casa, en este hogar, ¿no? Y de broma, en una ocasión recuerdo darle la mano a este familiar y le dije: oye, tú que lees el futuro, tú que dices que sabes más, léeme la mano ahí para ver qué dice. Lo hice de broma, de chiste, pero lo que más tarde yo me enteraría es que eso abrió una puerta a mi vida. Porque a veces uno hace cosas que tienen repercusiones, se llaman puertas espirituales, que le dan derecho legal a espíritus inmundos para que entren, ataquen, dominen y hagan desastre, destruyan nuestra vida. Y juntamente con eso, en esa edad que uno está joven, adolescente, uno hace y practica cosas que no tiene que hacer, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios, y todo aquello que va en contra de la moral de Dios, de la ley de Dios, es pecado. Y son puertas que abrimos, y en el mundo espiritual eso le da derecho legal a estos seres para que nos aten, nos atormenten e intenten destruir nuestras vidas. Recuerdo sentirme cada vez más cansado, agobiado, con tanta situación, tanta batalla espiritual, tanta guerra espiritual, presión en la mente, deseos de no seguir viviendo. Y a los 20 años de edad, con toda esta lucha, este bagaje, todas estas cargas y ataduras que traía sobre mis espaldas, a los 20 años de edad, ya sin poder aguantar más, me convierto al Señor
El pastor estaba predicando, no recuerdo el tema, no recuerdo de qué estaba predicando, solamente recuerdo que paso al frente y digo, no puedo más, yo quiero rendirme a ti. Llegué enfermo en ese día a la congregación, tenía literalmente fiebre, pero no era una fiebre natural causada por virus, bacterias, era algo espiritual. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, hay algo en la ciencia, la psicología, que se llama somatizar, y es cuando la carga emocional y espiritual es tan y tan fuerte que afecta el cuerpo, se materializa o se manifiesta en el cuerpo. Y eso me ocurrió a mí. Y cuando me entrego y me rindo al Señor, siento que Él me quita la carga de mis hombros y siento que la fiebre que yo tenía desapareció. Y cuando doy la vuelta y regreso a sentarme, esa carga que sentía en mis hombros, esa fiebre que tenía, desapareció. Y por primera vez en mi vida pude experimentar esa promesa de Jesús en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pude experimentar en ese momento preciso lo que es ser rescatado o estar en ese reposo, en esa paz de Dios por ese momento. Me convierto al Señor, comienzo a crecer en la congregación, el Señor comienza a abrirme puertas donde me ponen en diferentes ministerios, diferentes posiciones, diácono, presidente de jóvenes, evangelismo, maestro de escuela bíblica, pero había un problema. Y era que yo me sentía atado. Yo en mi silencio, sin decirle a nadie, tenía unas batallas espirituales terribles. ¿Qué batallas tenías? Bueno, en las noches eran ataques constantes de sueños, de pesadillas. Constantemente en los sueños me atacaban personas para matarme con cuchillos. De momento abría los ojos y veía visiones cortas, rápidas y espontáneas. Veía arañas que se movían por las paredes. De momento abría los ojos y veía este rostro de como si fuera una carabela con una capucha negra que me quería agarrar el cuello. De momento también recuerdo despertarme de madrugada asfixiado, como que me faltaba el aire, sin tener ningún problema médico, sin tener ninguna enfermedad que causara eso. Era algo espiritual. Me despertaba como sin aire, asfixiado. Soñaba en ocasiones con serpientes, con perros o con gatos que me arañaban, que me mordían. Llegué a ver, inclusive estando despierto, con los ojos cerrados, llegué a ver un pentagrama. Para aquellos de ustedes que no saben lo que es un pentagrama es una estrella de 5 puntas con el círculo alrededor. Es un portal. Es un símbolo poderoso en el mundo de la oscuridad. Lo usan los satanistas y los brujos para abrir un portal para que espíritus inmundos o demonios entren a este plano y hagan y deshagan. Yo llegué a ver uno de colores frente a mis ojos, con los ojos, o sea, estaba despierto, lo cerré y lo vi. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces comienzo a sentirme cada vez más atado. Y yo decía, pero si yo estoy en la iglesia, si yo estoy buscando de Dios, ¿por qué me siento así? Estos sueños, estos ataques nocturnos, esta falta de aire. Y no solamente era eso, sino que cuando yo decía en mi oración personal, en mi devocional, cuando yo intentaba decir, Señor, te amo, yo sentía en lo más profundo de mi ser que había algo que impedía que yo amara a Dios como Él se merecía. Me sentía culpable, me sentía amar, porque al decir, Señor, te amo, yo sabía que no era verdad. Yo sabía que no lo estaba amando de la manera como Él se merece. Además de esto, cada vez que iba a trabajar en las mañanas en mi vehículo, en mi auto, se me aparecía en mi pecho una presión en el mismo corazón, en el pecho. Era una opresión espiritual. Escucha bien, era algo espiritual que me oprimía y me hacía sentir sin esperanza, desdichado, miserable, triste. Era como una tristeza profunda. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Si yo soy cristiano, si yo le sirvo a Dios, si yo estoy congregándome, ¿por qué me pasan estas cosas?
Y comencé a darme cuenta que algo en mí no estaba bien. Y comencé a mi mente a pensar, ¿será que yo necesito liberación? ¿Será que yo estaré atado por espíritus inmundos, por demonios? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si me han enseñado que eso no es posible? Que cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene a morar y el Señor te libera automáticamente. Y ya tú eres libre totalmente. Y que los demonios no pueden habitar en el cuerpo porque ya el Señor, el Espíritu Santo está. Y comencé con esta batalla y esta lucha por años. Y yo decía, ¿estaré endemoniado? ¿Estaré atado por demonios? ¿Qué tengo yo? ¿Será espiritual? ¿Será emocional? ¿Será mental? Pero cada vez las experiencias, escuchando cosas, viendo cosas, en ocasiones, recuerdo una vez que sentí que me soplaron por el oído. Era como algo horrible, algo horrible. Y no había nadie. O sea, son muchas las experiencias que el tiempo no me da para contarte. Otra experiencia que tuve en casa de un familiar en Estados Unidos fue con una sombra negra también. Esto fue también antes de convertirme al Señor, en forma de indio. Este familiar tenía un altar de santería, brujería, ¿no? Y se aparece esta figura de indio grande, negro, era como de 7 pies de alto. Es así, una silueta negra, pero su silueta era como de indio, su pelo y todo como de indio y todo. Y me tocó. Y yo comencé a gritar. Así que te estoy hablando de experiencias que no me contaron, de experiencias que no las vi en televisión y en una película de Hollywood. Son experiencias que yo las viví. Yo puedo testificar y decirte que el mundo espiritual es real, que existe. Entonces, pues yo llegué en esta incógnita y decir, yo necesito ayuda. Pero no conozco a nadie que trabaje este tema. No conozco a nadie que crea en la guerra espiritual, en la liberación, porque todos dicen y enseñan que cuando vienes a Cristo, tú eres automáticamente libre. Y comienzo a buscar y indagar y buscar información. Me encuentro con este pastor que no es de mi país, pertenece a otro país. Y él me ayudó y comienza a darme instrucciones y explicarme y decirme que aunque yo estaba en Cristo, estaba en la iglesia, estaba creciendo, mi crecimiento se había estancado y que me sentía así por las puertas que yo abrí antes de venir a Cristo. Y que si en mi familia habían personas que practicaban el ocultismo, ya de ahí, del saque, habían ya puertas y habían cosas que había que cancelar. Y si yo había practicado de una forma u otra, también. Así que ahí me acordé de la vez que le di la mano al familiar, bromeando. Léeme la mano para que me digas qué hay. Aunque fue una broma, los demonios no lo toman como broma. Así que me di cuenta que yo hice cosas en el pasado, puertas de pecado que abrí, cosas que no debí practicar, hacer. Y encima de eso, tengo una generación por parte de abuela materna, que todos ellos practicaban el ocultismo y eso está en mi línea sanguínea. Vengo con todo ese bagaje de ocultismo y yo necesitaba liberación. Y él comenzó a decirme, tú vas a renunciar a la brujería, a la hechicería. En voz alta, tú vas a renunciar a todos esos pactos ancestrales que hicieron tus antepasados por parte de madre o de padre. Y comienza a renunciar. Bueno, y él comienza a darme esta instrucción y yo comienzo a orar y a renunciar. Renuncio a esto, renuncio a lo otro. Y a cada puerta que yo abrí, que venía a mi mente, yo la renunciaba y la cancelaba y la cerraba en el nombre poderoso de Jesús. Y comienzo a orar y comienzo a renunciar y comienzo a cancelar y a decir, Señor, perdóname porque practiqué esto. Señor, perdona por la puerta que yo abrí, la cierro en el nombre de Jesús. Otro de los pasos que recuerdo que me impactó y que sé que es muy importante es la cuestión de pedir perdón. Él me decía, hay que perdonar. La falta de perdón, el odio en el corazón, las raíces de amargura son un obstáculo para la liberación y una puerta para que espíritus inmundos entren a tu vida y te aten y te dañen. Así que comencé a perdonar a todo aquello que me había lastimado, toda persona que yo recordaba de alguna u otra forma guardaba algún tipo de rencor por ahí en el corazón y comencé a perdonar. En un momento dado él dice, ahora yo voy a dar orden para que todo lo que entró por las puertas que tú abriste salgan por tu boca y se vayan al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy ahí tranquilo, normal, y cuando él comienza a orar,
estaba tranquilo, todo normal, y de momento siento un deseo de devolver, de vomitar de lo más profundo de mis entrañas. Era algo que no se parecía a ningún deseo de vomitar o de volver, porque nosotros, ¿verdad?, que nos hemos enfermado de virus o de otras enfermedades estomacales, ya tenemos una idea de más o menos cómo es el vómito. Y perdone que sea tan gráfico, perdóneme que sea, ¿verdad? Pero este tipo de deseo de devolver era algo diferente, era como algo espiritual, era algo profundo que venía de lo más profundo de mis entrañas, de mi ser. Y devuelvo. Recuerdo que escupí como 2 veces, era como una saliva. Perdóneme que sea tan gráfico, vuelvo y repito, una saliva como transparente. En 2 ocasiones escupí y me quedé impactado. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? No podía conciliar eso. ¿Cómo es posible si soy cristiano? ¿Cómo es posible? ¿Qué me ha pasado? Y me quedé con eso, mire, amigo, hermano, y realmente eso me impactó de tal manera que comencé a orar y a pedir al Señor esa misma noche: Señor, por favor, dime qué me ocurrió. Muéstrame qué pasó conmigo. Muéstrame, explícame qué fue esto que me ocurrió. Que lo grande de esto es que yo había comido en ese momento cuando ocurre esto. Yo había comido hace como 10 o 15 minutos y no devolví la comida, lo cual indica que era algo espiritual, totalmente espiritual. Y en esa noche salgo soñando que estoy en la parte, en el patio de mi casa, en la parte de abajo, ¿no?, en el patio, y veo una serpiente grande tipo anaconda, color marrón oscuro, gorda pero inmensa. Y a su lado otra serpiente igual, en color, era así como marrón oscuro igualito, pero mucho más delgada. Una bien gorda, grande, y otra más flaca, delgada, mucho más pequeña. Pero lo interesante de esto era que estaban sin cabezas, decapitadas. Y en el sueño el Espíritu Santo me ministraba y me decía la interpretación del sueño. Me decía, eso era lo que tú tenías dentro de ti. Y yo me quedé, wow, ¿cómo va a ser? Las 2 veces que devolviste saliva fueron esos 2 espíritus que salieron de ti. Y están decapitadas porque ya no tienen poder sobre ti. Yo me quedé impactado, en shock, no sabía qué decir de esta experiencia, no sabía cómo compartirla, a quién se la comparto. La gente no va a entender esto porque tienen otra mentalidad religiosa. Y pasaron como 2 semanas después, o 3 semanas aproximadamente, no recuerdo el tiempo exacto. Recuerdo que estoy acostado en la cama, despierto, y siento que algo se me desprende de mi cuerpo. Siento que algo salió hacia arriba y se fue. Y yo me quedé, ¿qué es esto? El Señor culminando y completando la obra de liberación que comenzó en mí. Así que no solamente habían 2, eran más de 2. El Señor terminó de arrancar, sacó de mis cuerpos lo que faltaba. Déjame decirte que después de estas experiencias que te estoy mencionando, de hace varios tiempos atrás, escucha bien, se acabaron las pesadillas raras y extrañas con animales, con persecuciones, los sueños extraños, las visiones raras. Se acabó el sentimiento de opresión en el pecho. Se acabó el sentimiento que tenía de infelicidad o de miseria, o sentirme triste, sentirme sin esperanza. Eso se fue. Ese sentimiento que me oprimía todas las mañanas a salir al trabajo desapareció por completo. Todas esas sensaciones de que me estaban persiguiendo para matarme, los sueños, soñar con serpientes, con lobos, todas esas sombras que aparecían y desaparecían, todo se fue. El Señor me liberó. ¿Y sabes por qué me ocurrió esto? Porque mi familia, en mi linaje, había ocultismo. Y lo segundo es que yo abrí puertas y practiqué cosas que no debía hacer. Y cuando tú tienes estos 2 elementos
en tu vida, créeme, amigo y amiga, que lo más seguro es que tengas ataduras demoníacas en ti y necesites liberación. Tan es así que el último milagro que hizo el Señor en mí no solamente fue liberarme espiritualmente, sino que hace poco tiempo que hizo un milagro creativo en mi físico. Quizás van como 12 o 13 años atrás, en una época de Semana de Padre, mi regalo de padre fue que el Señor hizo un milagro creativo en mí. Yo desde que era pequeño padecía de la espalda, nací con problemas en la columna vertebral, y eso fue empeorando hasta que llegó el momento que las vértebras de la parte baja de la espalda, la parte media baja, la L4, L5, más o menos por ahí, se habían salido un poco hacia afuera y se veía, cuando me quitaba la camisa, esa parte se veía. Tan es así que me crearon estrías en la piel. Yo no podía estar más de 10 minutos parado de pie. Recuerdo cuando me tocaba ministrar o predicar, el dolor de la espalda era terrible. A veces predicaba con mucho dolor aguantando. Se hacía trabajos físicos como cortar grama, pasar trimmer, hacer cosas. Aún en mi trabajo de más de 10 minutos parado no podía. Era insoportable. Yo venía años orando al Señor. Años largos, más de 30 años, orando para que Dios me sanara. Señor, sáname mi espalda. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo conozco tu poder. Yo sé que tú ya me liberaste de mis ataduras espirituales. Y yo sé que tú tienes más poder para hacer la sanidad física. Yo te creo de todo corazón. Porque ya yo tenía esa fe agigantada. Ya yo podía decir, Señor, te amo. Y no habían esas ataduras que ya tenía antes. El Señor me liberó, me sanó espiritualmente. Todas esas ataduras, esas cargas se habían ido, aleluya. Pero faltaba esta parte física. Y el Señor utilizó a una sierva, una hermana que conocemos. Ella oró por mí, me ungió. El Señor le inquietó a orar por mi espalda. Me ungió de una manera increíble. Y yo me sentía hasta raro, extraño, porque me ungió desde la cabeza hasta los pies, la espalda, las manos, literal, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Esto nunca lo habían hecho conmigo. Pues ese día, después de esa oración y de haberme ungido, el Señor a través de esta hermana me decía, estoy rompiendo nudos en ti. Y ese momento aparentemente no ocurrió nada. Yo seguí con mi espalda, con mi dolor y todo eso, con mi condición. Pero en la noche salgo soñando que ella está orando otra vez por mí. Y en el sueño yo me voy hacia atrás y no toco el piso, sino que me quedo de espalda flotando en el aire como si estuviera en una anestesia, en un sueño profundo y un sueño... Era algo agradable porque había paz. Al otro día me levanto y lo raro era que no sentía dolor. Wow, qué extraño está esto. No, hoy no siento dolor, porque todos los días me levantaba encogido de la espalda. Poco a poco me levantaba, poco a poco me enderezaba hasta que estaba derecho, porque el dolor era insoportable. Pero ese día, por la mañana, después de ese sueño, no tenía ese síntoma raro y extraño. Voy a mi trabajo y lo que sentía era como si tuviera una anestesia leve en mi espalda, como si algo o alguien tuviera una mano puesta en mi espalda. Era lo que yo sentía, algo leve. Y oye, qué raro está esto. No tengo dolor, esta sensación de mi espalda como adormecida, pero no sé, qué raro está esto. Pasa el próximo día, la misma historia, me levanto sin dolor. No tengo esa sensación de dolor. Y ya el próximo día, ya yo no aguantaba la curiosidad. Yo dije, no puedo con esto. Y le dije a mi hija, oye, por favor, chequeame la espalda atrás, porque yo no puedo mirarme la espalda, obviamente. Y cuando me levanta así la camisa, me dice, papi, ya tú no tienes esas vértebras que tenías hacia afuera. Ahora están hacia adentro, está derecho. Ahora tienes hasta un huequito, como debe ser en la espalda. El Señor me liberó. No solamente me liberó de esas ataduras hace mucho tiempo atrás, sino que recientemente
hizo una obra de sanidad física. Mientras yo dormía, me sanó la columna. Esas vértebras que tenía hacia afuera, esas vértebras particulares de la espalda media baja, que era la que me causaban ese dolor. Él, no sé, amado, no me pregunte cómo Dios lo hizo. Yo sé que las puso hacia adentro. Yo sé que ya no están por fuera. Yo sé que ahora tengo un huequito ahí como debe ser, y no esa protuberancia horrible que tenía hacia afuera de esas vértebras ahí. Dios hizo una obra poderosa. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de los milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Mentira del diablo. El tiempo de que Dios muestre su gloria no ha caducado. El Señor me decía a través de este milagro que Él lo estaba haciendo porque me está preparando para estos últimos días, para ser no solamente un ministro de su palabra, para predicar su palabra, un pastorado diferente que tiene que ver con la guerra espiritual. Él me liberó de mis ataduras demoníacas. Él me sanó la espalda porque me quiere utilizar en estos tiempos no solamente para predicar su palabra, su evangelio, sino para ministrar liberación. Como dice Marcos 16, 15 en adelante, ¿no? Particularmente los versículos 16 en adelante, que dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y dice también la última parte de ese texto que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él me liberó, Él me sanó, porque hay propósito en mi vida. Por eso no importa en lo más profundo que te encuentres, en lo más profundo que puede estar un ser humano, perdido, sin fe, sin esperanza. Cuando llega Cristo Jesús a una vida, Él la cambia, Él la transforma y hace de él o de ella una nueva criatura para ser usada para su reino y para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este corto testimonio haya sido de bendición a tu vida y sepas y entiendas que Cristo es real, que su poder es real, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no ha cambiado. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios te bendiga.